que tu curva de ajuste pase por los puntos. Mientras que con mínimos cuadrados la idea es que pase cerca. ¿Ya? Ahora, porque esto de todas formas igual tiene cierto nivel de relación con mínimos cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tengo una duda, solamente una duda totalmente aparte. ¿Ya? El spline lo que hacía era que la curva fuera suave, ¿cierto? Sí. Ah, ya, por eso el ejercicio de la espiral. Cuando la espiral, la interpolación hacía que la cuestión fuera así, ¿no? Sí, pues. Y el spline lograra que El spline lo hace lindo, po. ya, gracias, ya, no. Sí, pues sí, de hecho el spline es una función compuesta, pues. Y bueno, después vamos a ver que es una polinomio que está compuesto entre un punto y otro. Para cada dos puntos, un polinomio. Y el resto del polinomio lo olvidáis. Te quedáis con esta cuestión que está aquí nomás. La cosa es que uno de los métodos más básicos para obtener un polinomio de interpolación es haciendo un ajuste de mínimos cuadrados también, con polinomio, polifit y polivar, todo lo que queráis. Pero este polinomio debe ser especial. Si tú, por ejemplo, tienes, no sé, ponte tú 8 puntos que quieres ajustar, un polinomio de grado 7 va a interpolar. Si tú tienes 10 puntos, un polinomio de grado 9 interpola. Y así, como regla general, se concluye que si tú tienes n puntos, un polinomio de grado n-1 va a interpolar todos tus puntos. ¿Ya? Y de hecho tú puedes hacer polifit y polivar, puedes componer con mínimos cuadrados, lo que queráis. ¿Ya? Pero esa cuestión te va a interpolar tus puntos. Ahora, hay algo que ocurre a menudo con los polinomios, que de hecho es la razón de por qué no se usa mucho. Lo que pasa es que voy a dibujar de nuevo esta que está acá. Hay veces que, por ejemplo, tú tenías una serie de puntos y tú cachai más o menos cuál es la función que vas a obtener. Pues, ¿cachai? Si tú haces una interpolación, la idea es que obtengas algo así, pues, ¿no es cierto? Una curva linda, qué sé yo. Que tú sabes cómo es la cuestión, pues. Sin embargo, si tú trazas un polinomio, capaz que te salga algo como esto, por ejemplo. El efecto Runge. Mira, la curva pasa por los puntos. Pero es una cuestión fea, pues, ¿cachai? O sea, estos cachos que están haciendo ahí. Nada que ver, pues hay que sacarlo. Y de ahí es de donde nace la idea de utilizar splines para interpolar. Un spline, bueno, repito, un spline es una función compuesta y que se compone entre cada dos puntos o sea, entre cada dos puntos que tú quieres ajustar. Entre aquí y acá, por ejemplo, vas a tener un polinomio 1. De acá a acá, otro polinomio. Aquí, otro. Aquí, otro. Aquí, otro. ¿Sí? Y así. La gran idea de usar los splines, claro, tú tienes muchos polinomios aquí, pero el spline te garantiza que vas a tener una curva suave en todos tus puntos. Y en términos matemáticos, para garantizar esta suavidad se tiene que cumplir el spline. Todos tus polinomios del spline deben cumplir 3 condiciones. La primera es que en un punto x, y, ¿ya? El polinomio evaluado en x, y, que está a la izquierda de tu punto, no sé, ponte tú, imagínate que tenías esto, ¿ya? Tu polinomio a la izquierda, ¿ya? Ponte tu P2, evaluado en este punto, tiene que ser igual al polinomio que está a la derecha, evaluado en el mismo punto. Y esto es natural, o sea, si tú quieres que la cuestión interpole, entonces tiene que cumplirse esta condición, pues, ¿cachai? O sea, si tú tenías un polinomio aquí y otro polinomio acá, los dos polinomios deben valer lo mismo si tú lo evalúas en este punto. ¿Ya? Si no, no va a ser una función suave. Tú puedes tener, por ejemplo, no sé, pues si esto es distinto, entonces tú puedes tener esto que está aquí, y después para el siguiente polinomio podrías tener esto, por ejemplo. ¿Cachai? Hay como un salto aquí. Y ese tipo de saltos no pueden ocurrir en un spline. La línea tiene que ser constante, no puede haber un salto repentino aquí. ¿Ya? Esta es la primera condición que se tiene que cumplir. La segunda condición que se tiene que cumplir es que las primeras derivadas a la izquierda tienen que ser igual a la primera derivada a la derecha de tu polinomio ajuste. ¿Ya? En el sentido práctico, ¿qué quiere decir esto? De que tú no puedes tener esto, ponte tú, a ver, otro punto, aquí, uno aquí y otro acá. Tú no puedes tener esto, por ejemplo, que tú tenías esta cuestión que está aquí, aquí
y después como que de repente mágicamente la cuestión la pendiente cambia para el otro lado, no sé, por ejemplo así. Y después como que mágicamente llega acá abajo. Y después sigue para abajo. ¿Ya? Si bien es cierto, claro, se podría cumplir esta condición de que esta curva pase por este punto que está aquí, tanto el polinomio a la izquierda como a la derecha. Pero la pendiente tiene que ser la misma para ambos lados. Tiene que haber también tiene que haber una cierta armonía en las pendientes de tus splines. ¿Ya? Como digo, tu polinomio no puede tener esquinas aquí. ¿Ya? No puede tener esto que está acá. Por eso se tiene que cumplir esta condición de que la primera derivada a la izquierda tiene que ser igual a la primera derivada a la derecha. Y evaluar el mismo punto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Finalmente, la última condición que tiene que cumplir es que las segundas derivadas a la izquierda tiene que ser igual a la segunda derivada a la derecha. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la concavidad de tu función. Tú no puedes tener algo que, por ejemplo, algo que sea así, por ejemplo, no sé, de nuevo, dibujando los mismos puntitos que tenía acá. Tú no puedes tener que, por ejemplo, tienes una cuestión que está aquí y de repente como que mágicamente la concavidad cambia por otro lado. ¿Ya? Como que no puedes tener eso. ¿Ya? La concavidad siempre tiene que ser la misma en este punto que está aquí. Y aquí así. ¿Ya? Y tú puedes hacer tu proyección, que sea una concavidad en este punto tiene que ser la misma. ¿Ya? Y estas son las tres condiciones que tiene que cumplir el spline cúbico. Y esto lo preguntan en el certamen. Así que yo sugiero que se lo memoricen. Pero generalmente lo preguntan así como a ver, ¿cómo explico? ¿Cómo preguntas? Lo preguntan, por ejemplo, como modo materia, ¿cachai? No un ejemplo, una así. Mira, yo una vez vi que hicieron esto tal cual. Le pregunté, tal cual como aparece la diapositiva, ¿qué es esto por todo lo demás? Tal cual, compadre. ¿Es un spline cúbico? Sí. Y te aparecían estas condiciones. No, miento. Era en cuáles de estos casos la condición no era de un spline. Y te aparecían todas estas cuestiones que están aquí. Y claro, había otra cuestión que era nada que era algo parecido a lo que estaba aquí. ¿Ya? Pero ahí tú tienes que ir cachando, claro, que las primeras derivadas tienen que ser iguales, las segundas también. También tu polinomio tiene que dar igual al polinomio izquierda a la derecha. Ese tipo de cosas. Tienes que saber. O también te pueden tirar un gráfico, por ejemplo. ¿Ya? Y puede que aparezca esto acá, por ejemplo. ¿Ya? Y que tú tienes que cachar que eso tampoco es un spline. Por más bonito que te salga la curva, ¿ya? Porque aquí tiene un salto. Esto no es un spline. ¿Ya? Más o menos de esta forma te lo preguntan. Ahora, existe un caso especial que es el spline cúbico natural. ¿Ya? La gran gracia del spline cúbico natural es que... Ah, por cierto, en MATLAB, cuando ustedes quieren calcular un spline, ustedes tienen que hacer este comando, simplemente spline. ¿Ya? Y les dan sus puntos X y Y donde ustedes quieren obtener su spline cúbico. Y esto les va a dar les va a dar una cuestión P, y lo voy a llamar P, que esta es una cadena de caracteres, que solamente MATLAB sabe leer. ¿Ya? Y MATLAB sabe leer esta cuestión, que es el spline cúbico natural, que interpola todos estos puntos, y tú esto después lo metes en ppval. Y metes tu cuestión, tu cadena de caracteres de spline, y le pones los puntos donde quieres evaluar tu spline. Y con eso ya puedes obtener después la curva de spline y la puedes explotar. ¿Ya? El otro caso de spline que existe, que a veces se pregunta, a veces no, es el spline cúbico natural. Y la gran gracia del spline cúbico natural es que la segunda derivada en los extremos son nulas. ¿Ya? Tú vas a tener aquí, ya tú vas a tener un polinomio 1 y acá vas a tener tu polinomio n. Y para saber si que tu spline cúbico es natural, tienes que agarrar tu polinomio este que está aquí, le sacas la segunda derivada y lo evalúas en el extremo. Y esa derivada segunda te tiene que dar 0. Lo mismo aquí, agarras este polinomio que está acá, le sacas la segunda derivada y evalúas en este punto. Y te tiene que dar 0. Y ese es un spline cúbico natural. ¿Ok?
En MATLAB, esto ya no es tanto, no es tan pregunta que, o sea, no es algo que puedan preguntar en... Entonces, en ¿será ese que examen. en los puntos extremos, digamos, Sí, evaluaba la segunda derivada es 0? sí, tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno, finalmente, si tú quieres obtener un spline cúbico natural en MATLAB, tienes que hacer el comando se sabe, ¿ya? Bueno, no sé si te han visto los videos del bananero, ahí te puede ayudar un poco a memorizar esto, ¿ya? Entonces, este comando sabedor, tú le ponís los puntos que querías interpolar y le tienes que meter un tercer argumento. Y esto que está aquí un vector final, de dos componentes. No dos. ¿Qué es lo que significa esto? De que tú le estás diciendo al comando sabedor de que en los extremos de tu interpolación las segundas derivadas tienen que ser nulas. ¿Ya? Le puedes poner 1, por ejemplo, y claro, que tú le vas a decir que las primeras derivadas son nulas. ¿Ya? Pero para el spline cúbico natural es aquí 2, 2. Te obtienes tu spline cúbico natural, después lo metes en PPA y tienes tu gráfico. ¿Y eso gráficamente qué se vería? Vas a obtener justamente esto, tu spline cúbico natural. Pero gráficamente, por ejemplo, ya, sí, no. Vas a obtener esto que está aquí. ¿Y el otro cómo sería? El spline cúbico natural, Sí. vas No. a obtener, vas a obtener más o menos una curva que va más o menos así, ¿ya? Con una derivada, bueno, en este caso la derivada no necesariamente tiene que ser nula, pero la concavidad tiene que ser nula, ¿ya? Tiene que ser como el plano y aquí empieza a subir y a bajar. Ah, ya. Hasta ahí. Y esa sería la parte de interpolación. Ah, y otra cosa que se me está olvidando, que a veces otra forma de obtener un polinomio de interpolación es usando los polinomios de Lagrange. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Una... Mira, no es tanta la gracia los polinomios de Lagrange, yo no sé por qué, no nos pasa. Pero lo que pasa es que tú vas a tener un conjunto de puntos, x y y, ¿no es cierto? Ya, x y, ya, aquí va a tener x1, x2, x3, hasta xn, y aquí lo mismo, y 1, y 2, y n. Y el polinomio de Lagrange, ya, asociado al punto i va a ser igual a una pitatoria, que va desde 0 hasta n con número de puntos con j distinto de i de x menos xj y dio xy menos xj. Ah, se olvidó otra cosa. ¿Qué pasó? Eso de los spline cúbicos no lo preguntan generalmente en el certamen. Sí, preguntan en Sprite. Ya. Y como te digo, en donde le ponen más énfasis es las condiciones que tiene que cumplir tu Sprite. Estas Ya. 3 condiciones. Si, como te digo, si queréis salvar una pregunta de Sprite, memorízate esto. ¿Ya? Y en algunos casos también te van a pedir calcular los polinomios de Lagrange. ¿Ya? Por ejemplo, te pueden dar una tabla de números y ponte tú que aquí, curiosamente, hay un número A. ¿Ya? No, aquí, en X. ¿Ya? Hay un número A. Entonces tú tienes que tratar de ver para qué valor de A el polinomio de Lagrange no existe. ¿Ya? Entonces tú tienes que tratar de ver, tratar de buscar algún número A tal que esta división se indetermine, x y xj. Y ahí con eso tú puedes decir, para este valor, esta cuestión de que se me va a determinar, el polinomio de Lagrange no existe, y le marca esa alternativa. Pero esta pitatoria es la que se tiene que acordar también. ¿Ya? Y también piden cómo lo puedes multiplicar, cómo lo puedes obtener en MATLAB. Esta pitatoria tú lo obtienes con el comando prod, que es como decir productoria. ¿Ya? Y aquí lo metís tu función acá, que es lo que querés calcular la productoria. ¿Ya? Y hasta ahora eso sería la materia. Eso era... Este es el polinomio de Lagrange. Después lo vamos a volver a ver, eso sí, cuando estemos en la parte de integrales. Que hay algunos métodos de integración que salen con los polinomios de Lagrange.
Dudas en sí no tengo mucho porque no cacho mucho la materia. Ya. O sea, pero ahora me quedo... Ya por lo menos tenés como una foto general de cómo es la materia. No, de más, sí, sí. Es que el problema es que como yo por ejemplo yo no he ido a clase, no me fui a ninguna clase en el semestre, las diapos como que me encajan más. Ya, compadre, yo cuando di numérico fui como a 3 clases nomás también. Así que no te preocupes, también veo paja en esa weá.